Bienvenidos a En mi casa o en la clínica, la nueva sección de Dr. Uncles, un espacio donde nos reunimos en casa para hablar entre colegas, sin filtros, sin prisas y con algo de hielo en el vaso. A veces nuestra vida va tan rápido que apenas nos da tiempo a mirar más allá del siguiente paciente, de la siguiente cita o del siguiente caso complejo. Nos centramos en lo urgente, en lo técnico, en lo inmediato, y sin darnos cuenta el día a día nos va alejando de lo esencial. Pero basta con mirar alrededor para entender que mientras nosotros nos preocupamos por esa incrustación que no ajusta o ese implante fracasado, hay personas que jamás han tenido la oportunidad de sentarse en un sillón dental. Hoy en Dr. Uncles hablamos de cooperación, de compromiso y de propósito, de lo que ocurre cuando la odontología sale de la consulta para llegar a donde más se necesita, de proyectos que nacen del corazón y de personas que los hacen realidad. Con nosotros Ignacio Calatayud, odontólogo y presidente de Human Coop y también vicepresidente de Dental Coop. Hace más de 20 años decidió que quería ir más allá de su día a día clínico y crear una red de profesionales dispuestos a compartir su tiempo, su conocimiento y sus manos con comunidades que apenas tienen acceso a la atención dental. Durante este tiempo ha organizado misiones en lugares como Mauritania, el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana o Zimbabue, combinando acción solidaria con formación y sostenibilidad a largo plazo. También con nosotros Jesús López Espinosa, odontólogo con más de 15 años de experiencia en cooperación internacional. Ha colaborado con organizaciones como Odontología Solidaria, Dentistas Sin Límites y Dentistas sobre Ruedas, además de impulsar su propio proyecto en Senegal que se llama Cuyubé. Jesús habla desde la experiencia directa, la de quien ha vivido en terreno lo que significa ayudar, improvisar, adaptarse y volver siempre con la sensación de que se ha recibido mucho más de lo que se ha dado. Bueno, chicos, pues yo quería saber si recordáis ese primer momento en el que decidisteis me voy a ir a ayudar, voy a hacer labor humanitaria. ¿Recordáis ese momento? Yo creo que sí, yo sí recuerdo hace muchos años en Kenia. Bueno, la verdad que hace mucho que yo sí quería hacer algo y tal, lo que pasa es que de verdad que no conocía a nadie que me empujara un poco, ¿no? Y no sé, de repente se me iluminó algo, un poco tarde, porque no creo que fue a lo mejor, tenía a lo mejor 25, 26 años, y hubiera querido hacerlo antes, ¿no? Y sí que vi que, así investigando un poco, había un viaje a Kenia, que además digo, mira, Kenia, ¿no? Con una ONG que se llamaba Dentistas Sin Límites, que le llevaba Rojas, ¿no? Paco, que en paz descanse. Y fue, la verdad, fue una experiencia preciosa. De hecho, luego fui a Nicaragua unos meses después, que fue cuando conocí a Alex y tal. Pero bueno, ¿Ah, sí? Sí, y fue Kenia la primera vez, sí. Qué guay. ¿Y tú? A ver, lo mío fue un poco más banal, digamos. Esto fue en el año 2003. Yo no tenía ninguna relación con este mundo, ni voluntariado, ni cooperación, ni nada. Pero es verdad que viajaba mucho, me gustaba mucho viajar, y viajaba mucho a África. Me gustaba mucho África, pero iba de turismo. Y entonces, no sé por qué me dio, estando en la consulta un día, vino un paciente mío, amigo de la familia, que había sido misionero. Era sacerdote, había sido misionero. Y entonces, no sé por qué le pregunté, oye, ¿tú no conocerás algún lugar de África? Él había sido misionero en América Latina, en Perú. Y digo, es que no, yo América Latina no quiero ir a África. ¿Algún lugar de África donde yo pueda ir para ver un poco esto que has hecho tú? Me dice, no me olvidaré jamás, me dice, ¿tú qué sabes hacer? Y yo, pues yo soy dentista, no sé hacer otra cosa. Bueno, déjame investigar y no sé qué. Y entonces me encontró un contacto de un misionero español de la Orden San Juan de Dios en Camerún, que se había formado como dentista porque tenía necesidades de atender a la población con todo el tema dental. Y que gracias a un dentista de Barcelona pues había montado un gabinete pequeño y tal. Y entonces ahí fue un poco la primera vez que dije, pues voy a probar esto, ¿no? Pero fui un poco para... No tenía ninguna inquietud, ninguna expectativa. Un poco fortuito, ¿no? Fue decir, bueno, voy a ver, Camerún es un sitio que tiene que estar bien, y fui. Y ahí vine contento, pero vine un poco también diciendo esto de qué va. Y entonces ya fue una segunda vez, un segundo viaje, el que me hizo un poco... Yo siempre digo que el segundo viaje es el que te da el clic, porque el primero no acabas de enterarte muy bien dónde estás, son muchas cosas que estás recibiendo en la cabeza y que no acabas de situar cada una, y mucho menos qué puedes hacer tú, en qué área pues puedes trabajar más allá del tema dental, ¿no? Sino
¿cómo lo voy a hacer esto, ¿no? Y cómo lo voy a encajar en mi vida. Y fue la segunda vez en Camerún también donde empecé un poco a darle vueltas. Ajá. Y, jolín, ¿cómo se siente uno cuando está acostumbrado a estar aquí en Madrid, con todas las comodidades de tu gabinete, con tu, yo qué sé, con tu escáner, y de repente llegas allí? Ese cambio, o sea, tiene que ser como... Hombre, los recursos que hay en estas zonas, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, he ido mejorando un poquito los materiales y tal, y al principio siempre que llegas, yo, por ejemplo, cuando llego de primeras, ahora vamos a ir a una isla a empezar otra cosita, y llegas ahí, yo siempre lo que procuro es llevar pues, cosas para, sobre todo, extracciones, que es lo más sencillo a lo mejor de preparar, ¿no? Sí. Y medicación un poquito, anestesia, para hacer así extracciones, y luego ya dices, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algo más, ¿no? Y si me traigo un poquito, una turbina, si pudiera ser, equipos portátiles, ¿no? Que conocimos contigo, y luego pues hemos encontrado unas cajitas que van con un compresor, y que cuestan muy poco, 300 o 400 euros, y la verdad que, a ver, funciona ahí despacito y tal, pero puedes hacer un poquito empastes y tal, y ya vas mejorando un poco la infraestructura de instrumental y tal. Pero sí es verdad que es un cambio, tienes que cambiar un poco el rollo, ¿no? Porque tú estás muy cómodo en tu sillón con la luz. Sí, claro. Y ¿cuántas veces hemos estado en silla de plástico, pegándote el sol en el cogote, ahí sacando muelas, ahí de mala manera? Pero bueno, al final pillas ya el truco y te haces un poco más fuerte ahí, ¿no? Pero sí, es muy diferente, vamos, claro. Sí, y más allá de los recursos, que uno se acaba adaptando, es también el enfoque de diagnóstico y del tratamiento. O sea, no tiene nada que ver, tiene nada que ver. Y yo no me olvidaré jamás de la novatada que uno hace, porque siempre, ¿a que sí? Haces una novatada, que fue en ese primer viaje de Camerún, 2003, me metí a hacer, y tenía sillón, tenía aspiración, tenía tal, pero espera, era muy antiguo, pero más o menos funcionaba, me metí a hacer un cordal quirúrgico. Y cuando lo estaba haciendo decía, ¿para qué? pero ¿Por qué? tú qué coño estás haciéndole este cordal a este señor, ¿por él o por ti? Ahí está la cosa. Y entonces ahí ya empecé a cambiar, digo, ¿esto de qué vamos a hablar? O sea, yo aquí no vengo a hacer algo que me guste a mí o que yo sepa hacer o que yo crea que es bueno. Yo tengo que pensar con la vista de este señor. Y con la vista de este señor, ¿qué necesita este señor? Y entonces, claro, el enfoque acaba siendo, necesita aliviar el dolor, aliviar las infecciones, extracciones, preservar lo que está perdido. El tema de las endodoncias, de molares y cosas de estas, son cosas que allí lo dejas de lado. Allí se hacen endodoncias, también por infraestructura, pues de chicas jóvenes casaderas en incisivos centrales y laterales y tal. Y poco más, porque es que, claro, las opciones de tratamiento y de mantenimiento de esos tratamientos que tú hagas ahí son muy escasas. Entonces, cambia totalmente. Y luego el enfoque preventivo, claro. Ahí está. La prioridad, el me enfoque imagino preventivo, que que producir aquí en alivio. Occidente lo hemos dejado de lado, Sí. porque no nos reporta, porque la sociedad tampoco lo... Aquí permitimos, no digo que permitimos que los niños enfermen, porque como los vamos a tratar, Se va a curar luego. ¿qué más dará? Y el enfoque preventivo en lugares y recursos es fundamental. Entonces, trabajar con la escuela, trabajar con los niños, trabajar con el cepillado, trabajar con los cariostáticos, trabajar con el flúor, es que es fundamental. Y muchas veces pues lo mismo, a un niño le vas a estar martirizando porque tenga cuatro caries en dientes de leche allí, cuando lo que le tienes que dar al niño es un cepillo, hablar con la madre, insistir con el cepillado, ir a la escuela, hacer un programa de cepillado diario en la escuela, es decir, cosas que allí realmente tengan sentido, ¿no? Sí, sí. Entonces es totalmente, cambiar totalmente. Y cuando regresas aquí a que sí, los primeros 2 días de consulta está raro, ¿eh? Al tercero ya te da hablo igual, hasta ya en te otro metes, idioma. ya- Le hablo el vuelo para la gente. No, y piensas de otro modo, pero ya te metes en la dinámica diaria, lógicamente, y ya, pero cuando regresas, Sí. ya cambia. cambias el chip, sí. Es diferente. Y, o sea, entiendo que mucho es enfocado a disminuir, o sea, producir alivio y, por otra parte, mucha prevención, que yo en esto la verdad es que no había caído, pero claro, enseñar técnicas de cepillado, floración y demás. Es que aquí lo tenemos abandonado. Es una cosa Totalmente. como que... Y parece como que ya es de serie, ya Se es da una por cosa hecho, ¿no? normal, Que se da por hecho. todo el mundo se la va Ya ha haciendo. cambiado mucho España, lógicamente, en los últimos 30 o 40 años ha cambiado muchísimo y las bocas están mucho mejor, la gente se cuida más, etc. Como que se da por hecho, ¿no? Claro, pero allí no. Y entonces allí además ocurre otra cosa, que entre que no hay esa educación para la salud y el acceso a los azúcares refinados cada vez son mayores, ¿Allí hay mucho acceso a los azúcares refinados? pues... O sea, los pues, sitios a los que soléis ir. fíjate, está demostrado además,
la OMS lo ha determinado así, que en las fases de desarrollo de los países, en los países infradesarrollados, no hay acceso al azúcar refinado. Y las bocas están mejor. Claro. Yo me acuerdo en Sí, Guinea, es lo que yo me cuando imagino. íbamos a Guinea Ecuatorial hace muchos años, la gente utilizaba la caña de azúcar nada más, se limpiaba con ello los dientes también, pero tenía la boca relativamente bien. Guinea empezó a desarrollarse y lo primero que llegan... Coca-Cola, chuches. A Coca-Cola, los chuches, los caramelos, no sé qué. Y entonces, claro, se dispara la patología, Claro. es una cosa que se dispara. Y entonces, claro, entre ese acceso, la falta de educación para la salud, no hay una conciencia familiar ni social de ello, las bocas están reventadas. Claro. Oye, ¿y recordáis alguna persona o alguna situación que os dijese, o sea, que os hiciese pensar, esto no lo voy a dejar, o sea, voy a seguir haciendo labor humanitaria de este tipo? ¿Recuerdas Hombre, esa situación? yo de primeras, es verdad, como ha dicho Ignacio, que el primer viaje es un poco a ver, ¿no? Cómo es y de qué va esta historia y cómo puede ser, cómo puedes ayudar, ¿no? Pero es como un viaje un poco más, en mi caso por lo menos, como un viaje solidario, ¿no? O sea, es como una experiencia y luego haces un poco, ayudas un poco y sacas unas muelas ahí, pero no es un proyecto, no es nada más que ir y, bueno, es como una especie de complemento de un viaje bonito. Por lo menos en este sentido lo tenía enfocado. Y yo siempre me parecía mejor la idea de hacer algo más, un proyecto, ¿no? Sí. Que no sea ir a un viaje y luego sacar unas muelas, sino desarrollar una ayuda que pueda ser mantenida y que se sostenga un poco y cambiar un poco el paradigma ese que hemos hablado de que no saben que es un cepillo de dientes, a lo mejor en las zonas estas. Y entonces sí, yo en este caso sí que he querido siempre hacer algo más. Entonces luego seguir y tal, y sí que es verdad que hay que intentar, eso es muy importante, cambiar la manera, ¿no? El impacto que tiene darle un cepillo a un niño allí, aquí parece una tontería, pero es verdad que es muy, muy grande. Y incluso a todos los niños que puedas y hacerle un sellador al niño. Antes parecía que quitabas un quiste grande o sacabas un cordal ahí chungo y tú decías, joder, he venido a hacer una cirugía aquí que flipas y tal. Pero, Absurdo, una cosa absurda ahí. bueno, pero es más importante hacer unos selladorcitos Sí, a un niño que prevenga que o a todos si surja. puedes. Y es una prevención que no me acuerdo que tú sabrás quién es el doctor aquel que decía, fíjate en el diente bueno, ¿no? Sí, mira la salud, decía. ¿Quién era este? ¿no? Rossetti, Hugo Este, Rossetti, que es bueno, un nunca me crack acordaba. de la prevención en Argentina Ajá. y de la cooperación Me odontológica. acuerdo que lo explicabas y Y yo decía, digo, mira la salud, es decir, cuando veas una boca reventada no mires la patología, no mires la caries esa, Mira mira que está ese bien, 6 ese. que acaba de salir y que está Sí, sano. y evita que le pase Céntrate lo mismo, en ¿no? él. Eso, por Centra eso en él. yo ahora mi proyecto principal, o sea, mi idea principal y por lo que me peleo más es por ver a todos los niños de 6 años. Yo solo quiero ver niños de 6 años. Y parece que es como, vaya, ¿no? Pero venga, todos los de 6 años, que pasen por aquí. Y lo que hacemos, traemos a todos los de 6 años, que ya tienen el 6 y sin caries ahí, maravilloso, y los de leche todos con caries. Pero bueno, entonces selladores ahí, pues lo dejamos ahí planito y es una maravilla, porque es una sensación que parece que como que es poco, pero es muchísimo. Es Eso muchísimo, es es una increíble. barbaridad. De hecho, ha venido gente y han dicho, oye, pues yo estoy en Francia, unas chicas que trabajan en Francia decían, vemos los niños mejor aquí que en Francia, están mejor. ¿En Porque serio? ya ha habido un impacto increíble. Tú vas por el pueblo, por la aldea hasta que vamos de Cuyué, a ver, ven aquí, coges a un niño, abre. Los 6 sellados. Qué fuerte. Todos los tienen sellados, o casi todos los que hemos trincado, que es casi todos. O sea, y es una maravilla ver cómo están los dientes Perdona, Ignacio, sin que voy a caries apagar. ya. Vas al pueblo de al lado, o a uno que no hemos ido porque estamos expandiendo un poco, si quieres luego hablamos un poco del proyecto en sí, pero vas al pueblo de enfrente y están todo, ya es diferente, es distinto. O sea, dar un cepillo, enseñar, a ver, el cepillo va siempre, cada vez que vamos cepillos, hemos llevado ahora unos 20.000 cepillos. Hablábamos de donaciones, ¿no? ¿De qué pueden donar los compañeros? Cepillos. Cepillos, Porque los cepillos no son baratos, es que no son nada baratos de conseguir, de Ya. comprar, vamos. A mí me parecen carísimos. hemos llevado maletas ahora en la última, muchísimas. Y las casas comerciales no donan tantos cepillos. ya o sea, no, tú vas es aquí, verdad, vas a tal, tiempos sí que y te donaban donan más, 50. ¿no? Digo, no, mire usted, es que necesito 1000. Claro, claro, yo quiero- y no lo hacen. Te dan pastas, eso sí. Pero verdad. pastas no quiero, porque Pero pastas pasta- es un coñazo, no saben usarlo Ya, bien. pasta sin cepillo, Es poco como al tema. final menos importante, ¿no? Pero el cepillo. Cepillo. Sí, sí, el cepillo es la donación. Yo he estado recogiendo ahora cepillos y la verdad que la gente me ayuda muchísimo, que también hay que agradecer a la gente que se involucra un montón, por lo menos cada uno lo que puede, pero sí que yo me siento súper ayudado por las personas, que no son dentistas también, pero
me han dado muchísimos cepillos, hemos conseguido mucho, donaciones para comprar, hemos llevado, te digo, unos 20.000 cepillos hemos repartido y otra vez llevamos y otra vez llevamos, y los niños de 6 años tampoco se acaban nunca, porque luego al año siguiente los de 5 tienen 6 y eso es una locura de gente. Sí, además hay otra cosa, que lo que es trabajar sobre la salud del niño es trabajar sobre la salud de la familia. Eso O sea, es. en el momento que tú al niño ya le estás habituando, todos aprendemos todo de pequeños. Yo pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Yo cuando era crío, en coche nadie se ponía el cinturón de seguridad. Y entonces nos empezamos a poner el cinturón cuando nos ponían multas. Sí. Mis hijos no, mis hijos se suben desde que Han nacido casi sabiendo nacido, saben que hay Claro, que ya poner lo cinturón. hacen por Entonces es un inercia. hábito que han cogido. Y entonces en ese sentido, trabajar sobre la escuela, trabajar sobre los niños, está determinando que los niños llevan esos hábitos a casa. Y los llevan a casa. Y nosotros ahora en Mauritania, que llevamos allí 4 años, después de haber estado en el Sáhara, la verdad es que hemos desarrollado un programa de cepillado diario en la escuela que hicimos en el Sáhara, lo estamos haciendo en Mauritania, a trancas y barrancas, porque lógicamente los profesores de las escuelas son fundamentales para esto. O sea, un cepillado diario es Se lo crean ellos decirle, primero, ¿no? claro, entonces cuesta mucho el estar ahí, pero quieras que no, vamos consiguiendo, lo llevamos ya 4 años, como digo, y chicos, los niños de hoy por hoy de Bir Mogren, de este lugar donde estamos, te digo yo que tienen la boca mejor que cualquier otro pueblo de Mauritania. Se nota, ¿eh? Y se nota, los dentistas nuestros que van viniendo en cada comisión médica, lo van viendo de un año a otro y dicen, oye chicos, es que yo vine hace un año y estas bocas de los niños están mejor, están mejor. Y, o sea que son recursos baratos, sencillos, para siempre, que transportan a la familia y que además rápidamente produce resultados, porque es que eso en 2 años ves total, ya el impacto grande. ves el impacto grande y queda para toda la vida, o sea que sí. A mí me ha pasado ahora que parecía que le dabas cepillo a los niños y yo pienso que llegaban y sus papás en casa decían, ¿qué te ha dado el tubab ese? ¿Qué coño te han dado? ¿Sabes? O sea, tira eso, hombre. Entonces ahora queríamos también reunirnos con los papás, las familias, los profesores, Los como dices integradores tú, comunitarios son muy importantes. y un poco, oye, que esto es un cepillo que también es para vosotros. Entonces hemos llevado para los niños y para los papás. O sea, hemos hecho ahora, ¿cuánta gente sois en tu familia? Pues somos 5. Pues 5 cepillos, para que tú se los des a tus papás también, que no parezca, yo tengo un cepillo, el padre, ¿no? Entonces para que todo el mundo esté comprometido con eso y lo entiendan, que igual que lavarse las manitas, todo eso, que al final también son cosas que ya, pues bueno, nosotros somos dentistas, pero también hemos hecho talleres de lavarse las manos, ¿no? Y café por la salud. van aprendiendo eso de la salud, cositas fáciles, sencillas, que se dan por hecho aquí, como decimos, y allí no, para nada. Entonces, yo ya cepillos, selladores, ya no quiero ni sacar una muela ahí. Y eso que ya estamos haciendo endodoncias también, pero volvemos a lo mismo. Lo de hacer endodoncias ahí, eso es una cosa ya que está como muy lejos. El cimiento no empieza antes, ¿no? Oye, chicos, y los dos lleváis muchísimo tiempo haciendo labor humanitaria. Bueno, tú tienes un proyecto que se llama QUB y tú diriges Humancop. ¿Me podéis contar un poco, bueno, tú sobre tu ONG y luego contarme tú también un poco sobre tu proyecto? Sí, a ver, bueno, Humancop es una evolución natural de un proyecto que comenzamos en el Sáhara hace ahora 11 años con Dentalcop. Yo soy presidente de Humancop y vicepresidente de Dentalcop. Entonces Dentalcop ha tenido varios proyectos en varios lugares de África. Los llamo proyectos, pero han sido realmente campañas. O sea, yo considero que un proyecto es una cosa en la que tienes primero que enfocar en un lugar y abarcar una serie de áreas globales, ¿no? Y más integrales, incluido el comentario que has hecho sobre el lavado de manos, me parece que vale oro porque es que es así, hay que pensar más allá de los dientes, ¿no? Entonces, esa evolución natural de Dentalcop en una campaña que empezó en Sáhara hace 11 años, pues llegamos a un lugar remoto, un lugar donde no llegaba nunca la cooperación, y entonces, claro, los dientes estaban muy bien, pero nos decían, sí, eso está muy bien, nunca ha venido un dentista aquí, pero es que necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, necesitamos pediatras, necesitamos ginecólogos, necesitamos... Y entonces esa evolución de Dentalcop en Sáhara primero y ahora en Mauritania evolucionó hacia un proyecto global médico. Y entonces ahora las comisiones médicas nuestras no son solo dentistas, son de médicos, de matronas, de enfermeros, de pediatras, ginecólogos, cirujanos, oftalmólogos, es decir, tenemos un proyecto muy global, ¿no? Y ahí ha sido un poco la evolución por una cuestión muy particular también, es decir, estamos en un lugar donde hay que optimizar el viaje, es un lugar alejado, la logística es compleja, estamos hablando de un lugar en mitad del desierto donde no llega nadie, entonces el tema de ir por el desierto, los 4x4, etc. Y entonces intentamos en esas campañas pues optimizar todo lo que podamos a nivel de asistencia.
Vale. Oye, chicos, nos vamos a ir para el salón y nos tomamos el café Sí, que se nos está genial, enfriando. ¿Me cogéis las pastas Pastitas. vosotros? Sí. Pues veniros por aquí. Nos sentamos por aquí. Sí, pero no, es que es verdad, son mujeres. Bueno, Jesús, pues cuéntame tú sobre tu proyecto. Mi sobre proyecto Cuyubé. de Cuyubé surgió rápidamente por una amistad con Fred, que es una persona que vive en Misira, que es donde empecé a ir y tal, con dentistas sobre ruedas, y él me dijo un día, porque corríamos por la mañana, y así me decía, tenías que venir a mi pueblo, a Cuyubé, que está en Casamance, ahí en el sur, pegado a Gambia, y ahí tenemos que montar ahí un proyecto y me tienes que ayudar, porque ahí la gente está súper necesitada, ahí hay alguien que le duele una muela y está perdida, macho. Entonces, claro, yo le decía, pues vamos a hacerlo alguna vez. Y bueno, hubo un momento en el que me cuadró bien y le dije, oye, vamos a ir tal. Empezamos a ir con mi amiga Noelia y tal, y 2 enfermeras, y preparamos ahí, pues eso, unas maletas con cosas de cirugía, medicación, anestesia, lo típico que te digo que es a lo mejor para empezar y ver. Y llegamos allí, empezamos a hacer eso. La verdad que tuvimos buen apoyo de la zona, porque su padre es un poco el alcalde y tal, y es un poco un tipo que sheriff de la zona. Entonces tuvimos suerte por una facilidad de acceso, digamos. Y claro, me pareció que era un buen lugar, muy bonito, la gente muy colaboradora. Ellos también están súper involucrados con el proyecto, súper comprometidos. Vienen de Dakar, de 2 o 3 días de viaje para ayudar, los voluntarios, los traductores, los amigos de Fred, y la verdad que es una maravilla. Hemos montado ahí como una familia. Qué guay. Y esto sí que en este caso es un proyecto, porque es un lugar, como decías tú, y tengo la suerte de tener una infraestructura en un lugarcito, que ahora además vamos a comprar lo que es la finquita que tenemos y ya montar sillones. Vamos a llevar ahora 3 sillones, o sea, de empezar pues poco a poco y tal, a ir cada 3-4 meses, y cada vez más gente está interesada en venir y tal, y mucha ayuda, la verdad, y muy fácil. O sea, bueno, fácil, tiene mucho trabajo detrás de organizar todo esto, ¿no? Pero sí que luego es muy satisfactorio, y sí que hemos conseguido evolucionar muchísimo hasta el punto de tener ya eso, y ya estar ahora en diciembre, bajarnos 3 sillones dentales y con compresores y tal, y incluso luego yo tengo la ilusión de comprar un camioncito para ir a por los niños y traer y mover ahí más cosas, ¿no? Y nos hemos expandido también solo de Cuyubé a pueblos de alrededor, a Tuba, a Mahamuda, unos cuantos pueblos alrededor. Estamos como expandiendo un poco, y es lo que digo, ¿no? Hay mucho impacto entre los niños de Cuyubé y la gente, bueno, en general, y la gente de los pueblos de alrededor, que ya otra vez pues vamos haciendo un poco más allá, vamos ampliando un poco el espectro, y mi idea es intentar montar ahí algo que la gente pueda venir de pueblos más fácilmente, hacer tratamientos mejor, y que se sientan un poco más protegidos, y no eso de que que les duele ahí, pobrecito, es una infección o algo, y no puedas tomarte un antibiótico, haya nadie que te haga un buen tratamiento, ¿no? Porque está un poco difícil. Y así ha evolucionado un poco el proyecto, hasta el punto ese que te digo, que ya vamos a llevar bastantes cosas. Ignacio, si alguien se decide ir de misión, ¿qué puede esperar de un día estando allí? O sea, ¿cómo realmente un día estando en uno de vuestros proyectos? Bueno, a ver, es que el impacto de lo que ves, de la realidad, de las condiciones, y no ya solo de trabajo, sino en el viaje, en la carretera, los pueblos, la gente, la limpieza o suciedad, es un impacto tan brutal que yo creo que en un primer viaje yo no recomiendo a nadie que vaya con ninguna expectativa. A nadie. Cuando dice, bueno, es que, ¿y qué me voy a encontrar? Digo, tú en un primer viaje tienes que ir a mirar, a observar, a no juzgar, que es muy complicado, no juzgar, y empaparte un poco de la realidad. Preguntar mucho, hablar poco, observar, porque es verdad que es muy difícil explicar. Es un conjunto de sensaciones en el que principalmente yo siempre digo que la gente lo que tiene que fijarse es un poco, no ya tanto en el lugar, que te puede distraer un montón de cosas, pues eso, lo que estamos hablando, el paisaje, la limpieza, no sé qué, sino en las personas, es decir, con qué personas estás tratando, interesarte un poco por ellas, quiénes son, cuál es su historia, de dónde vienen,
cuál es la historia de ese pueblo, qué pasa con la evolución que ha tenido durante los años, quién ha ido allí a hacer algo, quiénes son las fuerzas vivas de la comunidad que toman las decisiones y que tienen la autoridad. Es decir, eso realmente es lo que yo creo que uno tiene que ir allí en un primer viaje a observar. Y a partir de un segundo, pues entonces ya empezar a situar, bueno, como creo que comentaba antes, qué papel puedo tener yo en esto, ¿no? Sí. O cómo puedo desarrollar esto. Hay una cosa que está flotando un poco en el ambiente, que lo ha comentado Jesús, sobre lo que nosotros en Human COVID somos fanáticos, que es el enfoque. Y es muy habitual en la cooperación, o en el voluntariado, mejor dicho, dental, lo que llamamos campañas o lo que llamamos no sé si llamar turismo solidario o el volunturismo que llaman ahora. A ver, claro, es que es un concepto que está ahí y que nos pone un poco nerviosos a mucha gente, ¿no? Hombre, la facilidad que tiene la odontología es que es verdad que es una especialidad relativamente fácil de poner en marcha en muchos lugares, con recursos pequeños, que es verdad que tiene un impacto inmediato. Y entonces el enfoque de asistencia pura y dura, aquí, o pasado mañana allá, o me voy cambiando, es decir, el típico voluntario nómada que va de un lado para otro, pues tiene valor, hace un trabajo, pero realmente yo considero que ese compañero está trabajando más para sí que para un impacto en algún lugar. Si uno quiere hacer un impacto, en mi opinión, hay que enfocar. Y enfocar supone centrarse en un lugar, por eso cuando me hablas de Coyubé, me he ido en un lugar, que luego sí puede tener un área de influencia alrededor. Estamos hablando de autoridades, claro. Estás comentando cosas que me parecen fundamentales. Si realmente piensas en qué puedes aportar tú, qué puedes aportar tú que tenga un impacto. Si estás pensando en viajar y sacar 4 muelas, estupendo y todo respetable y yo no lo voy a opinar. Y me parece estupendo. Y yo lo he estado haciendo durante años. Yo iba una vez al año. Y solía ir en verano. Camerún, Guinea Ecuatorial, en Ghana, en Zimbabue, en Guinea fuimos varias veces, Camerún también, Sierra Leona, o sea, hemos estado en una serie de lugares y yo hacía eso. Pero es verdad que cuando llegué al Sáhara me cambió todo y dije, esto es distinto. Es distinto porque las condiciones son distintas, porque el apoyo institucional y de las autoridades es distinto. Aquí se puede enfocar, ¿no? Y puedes pensar en un impacto, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que, primero, acercarse a esto si tiene algún interés por curiosidad. Yo si hablamos un poco del por qué creo que esto a alguien le tiene que interesar, que no piense en cambiar el mundo, porque es muy difícil de cambiar, hay mucho mundo. y en muchos aspectos es imposible, en algunos es posible, en otros no, pero que se acerque por curiosidad. O sea, quiero curiosear de qué va esto, ¿no? Y que luego se dé una oportunidad de un segundo viaje. Y luego un segundo viaje cambia todo, ya empiezas a ver las cosas de otro modo. Pero que también se plantee, a mí me interesa esto, ¿qué? Pues para vivir yo la experiencia y además ayudar, o realmente quiero tener un impacto en algo, ¿no? Vale, la mayor parte de las veces de las que me estás, o sea, la mayor parte de los proyectos de los que me estáis hablando son proyectos de irnos una semana a uno de estos países, en concreto de África, estamos hablando, pero yo también querría que la gente conociese qué tipos de opciones de cooperar hay. Es decir, porque a lo mejor no me puedo ir una semana, pero sí puedo donar cosas, a lo mejor sí puedo dedicar unas horas de mi semana a hacer labor social en mi ciudad. Fantástico. ¿Qué opciones tenemos? A ver, en nuestro caso, en el caso nuestro de Human COVID en Mauritania, por ejemplo, tenemos un comité gestor, una junta directiva en la ONG, que estamos 14 personas. De las 14 personas, como os he dicho, hay de varias especialidades, pues tenemos médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, ¿no? Dentistas y tal, veterinarios, bueno. Realmente viajamos 3 o 4, de forma sostenida. Los demás viajan una vez a lo mejor al año, o cada 2 años, o cada 3 años. Pero todas las semanas están vinculadas al trabajo diario de la ONG. Y el trabajo diario de la ONG son 1000 cosas. Estábamos hablando antes sobre las redes sociales. Yo no puedo manejar las redes sociales primero porque no las conozco y están fuera de mi ámbito. Pero hay compañeros dentro de la ONG, voluntarios, que hacen esa labor. Vamos a organizar un congreso dentro de 15 días aquí en Madrid, congreso anual de la ONG. Pues hay que organizar el congreso, pues alguien tiene que organizarlo. Vale. Hay que preparar la programación para no sé qué comisión que va a ir tal. Pues alguien tiene que hacerlo.
hay que preparar una campaña de recaudación dineraria para la compra de medicación, tal. Pues alguien tiene que diseñar eso. Entonces, quiero decir, hay 1000 cosas que hacer. Pero claro, ahí uno tiene también que hacer ese ejercicio de no que puedo hacer yo, sino estoy dispuesto a hacer lo que me digan. Y en ese sentido, apañarse. Y luego, lógicamente, hay que conocer algo del proyecto. Es decir, hay que viajar, hay que verlo, porque empezar a ayudar en una organización sin saber de qué estás hablando... Sin conocer el alma del proyecto, no entiendo. Es muy difícil. O sea, hay que viajar una vez y luego uno decida ya, oye, pues esto no es para mí, porque me encanta, es maravilloso, pero a mí esto de dormir en el suelo como que no, y tal. Bueno, bien. O no puedo, porque no puedo encajarlo con fechas o lo que sea. Sí, o con mi familia o... Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, también, respecto al tiempo. Los dentistas, la mayoría, pues somos trabajadores por cuenta propia o ajena, pero que tenemos no vivimos, o sea, no trabajamos en la administración, no nos dan permisos, tenemos que cogerlo muchas veces de vacaciones, etcétera. Pues entonces, claro, hay dos perfiles. El perfil de dentista o sea, en activo, digamos, que se puede plantear es una semana, 10 días, 11 nomás. Y luego hay dentistas senior, que nosotros vamos teniendo algunos, ya jubilados o próximos a jubilar, que dicen, oye, yo voy a coger un mes. Y entonces, claro, el impacto de... Yo cuando consigo un dentista con experiencia, que se va a ir un mes a Mauritania, o 2 meses, es que vale oro, vale oro. Vale oro. A veces cuesta... ¿no? Una referencia. Claro, y porque además puedes plantearte formación, Claro. puedes plantearte un seguimiento de los proyectos, puedes plantearte... Joder, hacer un KOD, ¿qué pasa con la clínica? O sea, con la escuela, perdón, ¿qué pasa con el cepillado de los niños? Pues hacer un KOD, o sea, de una forma un poco seria, ¿no? Entonces, es otro concepto, ¿no? Pero es verdad que hay muchas opciones, pero alguien tiene primero que acercarse, viajar, conocerlo. Un segundo viaje para ver de qué va esto realmente, para comprenderlo y a partir de ahí empezar. Esto es un camino, no es una experiencia, no es una actividad. Claro, eso puntualmente pierde un poco la gracia, ¿no? Lo de hacer algo puntual ahí, como has dicho tú, lo de... Es que me parece muy interesante un poco eso que has dicho. Recalcar lo de, no sé cómo lo has llamado, impacto, el viaje solidario ese. Sí, el volunturismo. El volunturismo es algo bonito para el que quiera, como hemos dicho, pero es, por lo menos, yo creo que en tu concepto y en el mío, no es esto, es otra cosa. No es ir, hola, vengo a ver. Aunque es verdad que puede haber una persona que venga una vez y ya no vuelva a venir más. Es verdad que la gente en general se quiere volver, ¿no? Porque lo que ven es eso, el proyecto que tiene una pauta y es una cosa como que no es solamente ir, hola, ¿qué tal? Voy a hacer una cosa y ya está. No está ya, es algo que nunca acaba, ¿no? Entonces sí que esos son como cosas diferentes, ¿no? Simplemente, que está bien, pero es distinto. No es un viaje donde voy a sacar unas muelas. Ya. No, esto A ver, es una reflexión personal, eso es una cosa muy personal del compañero que quiera acercarse a esto, va a estar bienvenido en todos lados, pero es verdad que él mismo tiene que hacer esa reflexión de esto de qué va. ¿Qué quieres, no? ¿Qué quiero? O sea, me encaja con lo que yo pienso, tiene algún impacto en mi forma de ver las cosas, de ver mi trabajo, la vida, mi vida aquí, etcétera, o sencillamente lo vivo como una experiencia que voy una vez cada X tiempo, me lo paso bien, veo un país distinto, una realidad distinta, me vuelvo a mi casita y no me afecta en nada más. Y yo no voy a juzgar eso y me parece muy respetable lo que cada uno haga. Pero sí es verdad que es importante que esa reflexión la hagan, porque es que luego, igual que si van con unas expectativas muy altas, también se pueden frustrar. Yo creo que hay que tener un poco esa tolerancia a la frustración, de qué va esto, a situarse. No lo sé, es una reflexión muy, muy personal, ¿eh? Y en la que yo creo que cada uno, o sea, es respetable todo, yo no voy a entrar en eso. Creo que todos, cuando hemos empezado, el primer viaje es hemos vivido un poco esto, Sí, yo hemos también, vivido un claro. poco esto, todos, unos más, unos menos, pero es verdad que cuando uno regresa tiene que hacer un poquito esa Pero es muy interesante lo que has dicho de hacer un segundo viaje. segundo viaje. Porque es verdad que el primero te pega una bofetada ahí un poco. Y te puede gustar mucho, en general gusta mucho, porque es algo muy interesante, muy bonito, y te llena mucho y tal. Entonces sí que es verdad que está muy bien volver. Porque en ese segundo ya es como que estás más en eso. Ya tienes más claro... Y el primero no lo es. No lo ves, es que el primer viaje todo te llama la atención.
Claro. Te llama la atención el coche, la carretera, el calor, el frío, los mosquitos, el no sé qué, el que cagas, perdón, el que vas al baño en un agujero o no hay baño, no la digas eso comida, tampoco. todo, los Que olores, duermes los acompañado, olores, que la nos habéis memoria contado. olfativa en África, los olores son, o sea, es lo primero, el olor, y además se te queda grabado para toda la vida. Entonces todo eso te llama la atención. Pero todo eso es accesorio, no es nuclear, no es lo nuclear de lo que estás haciendo. Entonces el segundo viaje eso ya lo apartas, lo dejas de lado. Ya no te llama la atención los olores, ya no te llama la atención el viaje tanto, ya no te llama la atención. Y empiezas a fijarte en otras cosas. En lo que haces, ¿no? Allí. Y sobre todo en lo que hemos hablado antes, las personas, la vida, cómo viven, qué tal, el impacto de lo que haces, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Entonces el segundo viaje es el que realmente te marca. Ya. Y normalmente el que hace un segundo viaje Hace un tercero. Y ya, claro, esa es Y la ya te cosa. vicias y ya te Y ya, hace- Claro, ya ya puede te ser todos los comprometes. años o no, o tal, o dejarlo unos años, muy habitual, pues las personas van cumpliendo etapas de la vida, se casan, tienen niños, tal, y entonces lo dejan apartado, pero lo retoman años Y se después. entiende, se entiende. Se entiende Claro, ahí. y además, y lo comprenden, y lo defienden, cuando empiezan a... Yo eso lo he visto, cuando esas personas ya han tocado esa realidad un poquito más y están en un ambiente, en un foro en el que se opina sobre la cooperación, sobre África, los africanos, sobre 1000 cosas, sin saber, hombre, yo creo que esto es un poco distinto a lo que decís, ¿no? Entonces, ese impacto ya está hecho con un segundo viaje, independientemente de lo que uno se implique. Vale, chicos, y si alguien nos está escuchando y dice, buah, yo no sé si soy candidato a realmente hacer este tipo de labor, ¿no? ¿Qué necesita un odontólogo para irse a un proyecto de estos? no El tema, idiomas, seguros... Yo me iría, todo eso es accesorio, ¿Vale? es accesorio. O sea, realmente cualquier odontólogo... Es accesorio. Lo que necesitas es actitud y confianza. Vale. Evidentemente tienes que ir a alguien que te inspire confianza. O sea, tienes que ir con alguien, no se puede con cualquiera, ¿eh? A África no se puede con cualquiera. Ni a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Pero tienes que confiar en con quién vas y tener una actitud positiva, abierta. Si estás pensando en el problema, vas a tener problema. Claro, me gusta. A mí me gustó mucho eso también, aprendí contigo. Una frase que la utilizo también, que es, bueno, oye, esto se ha estropeado y tal. Y tú decías, no me cuentes el problema, Dame una solución, vente ¿no? con una solución ya de, mira, he resuelto esto porque se había jodido esta cosa. Pero ya lo he arreglado, he pensado hacer de esta manera. Entonces es como más... No me traigáis problemas, constructivo. tráeme soluciones. Trae soluciones. Sí. Esto lo decías tú y me gustó mucho. Constructivo siempre. Respecto a lo de que hace falta, pues yo creo que eso, has dicho muy bien. Yo subrayo eso un poco, las ganas, el interés, ¿no? Y un poquito la intención de colaborar con lo que puedas. Da igual que tengas mucha experiencia, poca, hay mucho trabajo que hacer. Da igual, yo... Bueno, mira, la gente, yo traductores... Hablaba algo de inglés y con eso me apañaba, pero llego a Sáhara, que tenemos la suerte del español, pero llego a Mauritania hace 4 años y es francés. Y yo había estudiado francés, francés, yo pues también llevo soy 4 años con el francés, voy fatal, pero me apaño. Ya, Y acabas suficiente consiguiendo para- a alguien, Yo voy a estudiar- un traductor, un tal. O sea, no necesitas grandes. Acaba sacándose adelante. Aparte que es muy fácil nuestro trabajo a la hora de trabajar con dentistas. Muy Hace así fácil. y la gente entiende. Te aprendes 4 cosas. Nosotros tenemos un diccionario de Hassanía español. Hassanía es el dialecto del árabe que se utiliza en Mauritania. Y con un pequeño diccionario, pues cada dentista lo tiene en el bolsillo. Afta, abre, touya, dolor, no sé qué, y ya está. Y con eso te Y 3 palabritas. y no hace falta grandes cosas. Ya. Lo que hace falta es la actitud y la confianza. Vacunarse, eso. A lo Sí. mejor también te Eso sí refieres que- un poco a la infraestructura vale, más sí. simple, más que ya tanto... Pero hay que vacunarse, ¿no? Vale. Bueno, Hay depende que del hacerse país unas- donde Sí, vayas, pero hay que ponerse sí. unas vacunitas, Sí, pero pero en sencillo. Sí. Y el pasaporte, la cartilla amarilla esta de la vacunación, y yo creo que poco, ¿no? Poco más. Poco más, El ¿no? ¿Y relec, seguros? un poco de Nada. relec, seguro sí. A ver, el seguro de Responsabilidad viaje- civil. A ver, el seguro de responsabilidad civil profesional es una cosa que siempre la gente pregunta, ¿no? Y sí, está muy bien, tú si quieres llévalo. Pero primero, hay que consultar con tu compañía Si si te te cubre cubre ahí. el Si te cubre Senegal o ahí. Mauritania, no, que normalmente no. Y segundo, también hay que tener en cuenta, vas a tener un problema legal Te va a demandar en a un nivel país de- como Qué raro esto, que te es vayan que a eso, es que demandar, eso allí no ocurre. Ya. Es como cuando estás aquí todo el día firmando papeles de consentimientos informados, de protección de datos, de que no puedes hacer fotos a los niños, de que aquí alguien te sirve comida y tiene que tener el título de manipulador de alimentos. Claro, es que todo eso allí no existe. Ya. Entonces, claro, está bien que uno tenga pues la tranquilidad que quiera Sí. tener, ¿no? Un seguro de viaje, por O ejemplo. seguro pues de está vida bien. tuyo de que te ponen malito, tal. Bueno, Bueno, o sea, ese también. tipo de cosas, pues bien. Pero seguro de responsabilidad civil profesional, pues sí, vale.
pero a mí no es una cosa que me ha preocupado jamás. No, pero Vale. Nunca, o sea, eso puedes hablar con un ITECO, con tu correduría, con que quieras o con nada más. Sí, pero es fácil, ¿eh? No hay Sí. mucho papeleo tampoco. No. Y eso, un poco las ganas y siempre todo el mundo puede aportar. Y si no, perdón, que añado, el que no quiera, lo que has dicho tú, el que no quiera viajar o no le apetezca, pues a lo mejor también, dinerito siempre hace falta para comprar material. Sí, donaciones. Material en sí, pues yo ahora necesito forces botadores para llevarme a la Isla Nueva y hacer un lote de eso. Pues me da pena gastarme el dinero en comprarme eso de a lo mejor el proyecto para cuando sé que hay mucha gente que tiene ahí unos cuantos forces que están ahí haciendo, Sí. cogiendo polvo porque no Sí. se utiliza tanto, ¿no? Entonces siempre hay alguna que te sobra, eso ahí sí que da mucho uso. Y ya está, o sea, yo también diría eso, pues gente que ayude con colaboraciones Sí. con redes, oye, que quiero ayudar, pues oye, pues mira, vamos a hacer esto, pues actividades que se hacen para recaudar, muchas maneras, el que quiera ayudar que se ponga en contacto porque nosotros Claro, sí pero que también tenemos yo también opciones. esto es una cosa que lo hemos vivido mucho. Me llama mucho la atención cuando hay gente que está dispuesta y no sabe cómo, ¿no? Y entonces te pregunta, oye Ignacio, dime qué puedo hacer. Y entonces, claro, o sea, me ha pasado muchas veces, digo, mira, perdona, no. Tú dime qué puedes hacer o qué se te ocurre. ¿Qué me propones? Porque, ¿no? claro, porque es que yo no tengo ni idea si eres capaz de hacer esto o lo otro. Entonces, que salga de ti, oye, mira, he pensado que podemos hacer esto. Dame Entonces, soluciones. puede ocurrir que te diga, pues qué buena idea, o puede ser que Mejor te diga, no. por una mala idea, o puede ser que te diga, ya lo hemos hecho y no ha funcionado. Asume que de 2 de cada 3 te diga que no. Pero tú sigues soltándomelas. Una idea y otra y otra y otra. Y así también seas demuestras iniciado, ¿no? la actitud. Sí, y total. eso funciona. Y ha Sí. pasado con varios compañeros que se han tirado unos meses. Óscar, por ejemplo, que es un compañero nuestro dentista que pertenece a la Junta, que seguro que va a ver este espacio, porque está muy metido. Óscar estuvo, la primera vez que vino fue al Sáhara en diciembre del 16. Y se tiró un año dándome este coñazo, perdón, este rollo de, "Ignacio, no sé qué, pero dame tareas. Y digo, no, Óscar, no te voy a dar nada, tú. Relaja. Y él siempre lo cuenta que cambió el chip cuando empezó a soltarme. Oye, Ignacio, he pensado que no sé qué. No, Óscar, es una tontería. Oye, Ignacio, he pensado que lo otro. No, que no tal. No digas chorradas. Y a la Tampoco tercera, tiene oye, final, no sé, Ignacio, con paños he pensado que no calientes. sé qué. Pero paños calientes. Oye, tío, qué buena idea, hazlo. Porque además eso a mí me encanta. También una de las frases es, oye, es que he pensado que esto... Muy bien, Hazlo. qué buena idea, hazlo. Hazlo. Porque parece que, es que a la gente le encanta tener ideas. Sí, y pero las es que suelta, hay que para que las ejecutar. hagas tú. Y digo, Claro. no, perdona, a mí las ideas no me valen, Vale, a mí hazlas. hazlas tú. Y de verdad eso cambia totalmente. Actitud y confianza, punto. Sí, bueno. Vale, chicos, y a ver, esto es una pregunta como un poco más emocional, pero decidme un momento, o sea, en todos estos años que lleváis de labor humanitaria, un momento que os haya marcado, o sea, ¿recordáis un momento así que digas la cara de Jesús? Yo soy un poco frío para eso, me pongo ¿Sí? un poco frío ahí. Me parece cero frío. Ya, también. pero sí, o sea, me profesionalizo mucho, o sea, desde el principio además. No soy, perdón, a lo mejor, o sea, no soy de coger un bebé negrito y abrazarlo y ¡ay, me pongo a llorar, qué rico me lo llevaría! No hago eso, porque no me sale y aparte creo que no me ayuda tampoco. Creo que tampoco ayudas. No, Siendo creo que así, no. ¿no? Entonces, yo estoy como involucrado con esto, con Fred, con Ibu ahora, con los chicos y voy al turrón, como digo yo, ¿no? Estoy currando y me lo tomo así. Obviamente me llevo mis emociones y todo, pero me lo guardo un poco y no creo que esté mal tampoco, ¿no? Porque creo que me haría perder un poco de foco y de tiempo. Pero bueno, quiero decir que sí, por supuesto, tú ves las realidades. Lo que más me he dado cuenta, obviamente, es muy fácil de ver. Es decir, qué suerte tenemos aquí, qué bien vivimos, qué de cosas nos sobran y qué de cosas, qué injusticia, ¿no? A lo mejor el tema de la justicia, esa palabra a mí me impacta mucho. Qué injusto, ¿no? ¿Por qué ellos sí y esta gente no? O otras gentes, o sea, quiero decir... Entonces me parece que es obligatorio un poco moralmente aportar reportar, devolver un poco al universo, como desde donde lo quieras ver, un poco la suerte que tú tienes, ¿no? Y devolver un poco de eso, ¿no? Y ahí está un poco emocionalmente mi concepto, pero más que un hecho en sí de haber visto un niño que estaba malito, es eso, ¿no? Es decir, creo que debo soltar algo de esto que me ha venido gratuito, ¿no? Un poco por ahí. O sea, hay un conjunto de emociones, un conjunto muy variado que cada uno valora según su personalidad, ¿no? Uno de ellos es, yo me lo tomo como el de la responsabilidad individual, parecido a lo que dices de devolver algo, ¿no? De por qué en leches cósmicas he nacido yo aquí y esta persona ha nacido acá, ¿no?
Y, joder. Luego, un poco, más allá de las situaciones fastidiosas que uno haya podido vivir, pues hemos visto gente fallecer en condiciones malas, accidentes, tal, situaciones muy fastidiadas, ¿no? Pero más allá de eso, también lo que te aportan las personas que viven allí. Cuando empiezas a tener un poquito de conocimiento, cuando empiezas a mirar con sus ojos, y empiezas a preguntarles, empiezas a hablar con ellos, te cuentan de lo que... Tú llegas aquí y ves las cosas de otro modo, como estás comentando, que te acaba por ayudar también y acabas por, digamos, adquirir parte de los... solo parte de las respuestas, de los modos de vivencia, de cómo ellos responden ante las adversidades de la vida. Y eso, la verdad, es que para mí vale oro. A mí claro. Eso me lo han enseñado, por ejemplo, los saharauis, que todos están en Sáhara, sí. Cuando, hablando de la muerte, aquí la muerte es una tragedia, y la muerte es todo, es un drama. Y no queremos morir y todo, y es un horror. Y eso pasa en toda África, lógicamente. Pero los saharauis te lo cuentan de una forma... Te dicen, a ver, la vida es así, Alá lo quiere, nos vamos a morir. O es que tú no te vas a morir. Claro. Y se parten. Entonces, claro, dicen, pues tienes razón, tío, me voy a morir. Entonces, claro, el decir, cómo ellos viven la muerte, cómo ellos viven el que me voy a morir igualmente. Sí, y también habrá que ver en qué condiciones me muero, o en qué momento me muero y qué tengo yo alrededor que a la hora de morirme. ¿Y qué has dejado aquí? ¿Tiene más valor morirme de viejecito o tiene más valor morirme haciendo algo que merezca la pena? O luchando por algo. Ellos que tienen su causa, tienen su causa saharaui, su causa política, etc. Entonces a mí eso, por ejemplo, es una frase que me encanta. Y emocionalmente me lo traigo. Bueno, me voy a morir, chicos. Y si me muero, ¿qué pasa? Pues al polvo y se acabó. Y ya mis hijos, mi familia, tal, pues ya saldrá adelante como sea. Vale. Espero al menos que lo que yo haya podido hacer aquí, pues tenga ese pequeño impacto alrededor mío, sin más. Y ya está, ¿no? Es un conjunto de emociones. Y luego también emociones relacionadas con otra gente que vive allí. Yo no dejo de mencionar... Yo llevo ya 11 años sin estar vinculado a esa realidad, pero por ejemplo la realidad de las monjas de la Iglesia Católica en África negra sobre todo. A ver, yo no soy creyente, pero es verdad que el vínculo que tengo yo con las monjas africanas, monjas blancas en África, es muy importante, porque es que estas personas no son cooperantes, viven, es su vida, es su vida ya. Entonces la vocación de servicio, la naturalidad, la humildad, el cómo trabajan, el cómo se comen todo lo que tienen que comerse. Entonces también te da... Y siendo mujeres, ¿no? También. Mujeres eso, ahí, que es durísimo. No es y cómo estas personas, pues, viniendo de este mundo, del nuestro, llegan allí y adaptan su forma de vivir, su vocación de servicio. Eso también, por cierto, yo lo digo siempre, eso también es iglesia. Entonces aquí cuando la gente habla de la iglesia, claro. Es que eso también es iglesia. Sí, totalmente. Y eso de las experiencias emocionales que yo sí recomiendo también, tocar también esa realidad. Aunque uno no sea creyente, no hace falta serlo, pero el ejemplo que tienen estas personas, ¿no? Entonces yo me quedo más bien con lo que las personas, unas y otras, nos aportan allí. Y como dices tú, para pensar un poco aquí, las personas que, como digo yo, cuando vuelves aquí te sientes marciano. Y entonces, no es tu sitio, ¿eh? ya termino con esto. No me voy a olvidar jamás, hace muchos años, volviendo de un viaje de estos, el fin de semana siguiente teníamos una cena de amigos, ¿no? Estamos ahí cenando, todos tal, y entonces empezó la conversación a girar sobre las zapatillas Nike que tenía uno que se había comprado, que le medía el pulso cardíaco y le medía la presión, sí, algo así. Entonces, claro, yo lo estaba escuchando y yo estaba diciendo, ¿pero qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Por supuesto, esos amigos, ahora ya no tengo tanta relación. Claro. Es que, como digo yo, te vas juntando con tu rebaño, ¿a que sí? Con a mí tu me dijo un amigo, y ya los demás los vas dejando, es decir, vas separando el grano de la paja, ¿no? Me dijeron eso una vez mi amigo Esdras, me dijo, ¿te aprietan tus zapatitos de diamante? Me dijo. Y es una buena frase también, me impactó mucho. Porque es verdad que son cosas que de repente problemas del primer mundo y cosas del primer mundo. ¿Qué problemitas, no? Te ayuda también mucho a ver otras cosas, viajar y tal. Viajar en sí ya te vale. Pero si encima, bueno, has dedicado a ver como cosas problemáticas, porque bueno, ellos están ahí a gusto, se levantan tranquilos, cafecito el que tenga, una vuelta, me echo una siesta, bueno, un buen clima. A mí me mola, ¿eh? O sea, yo me iría, de hecho me iré. Pero cuando tienes un problema, una enfermedad, ahí es donde, hostia, todo el mundo cuando tenemos un problema, estás malito, te haces pequeñito y cuidado, total. Eres vulnerable, ya no. Cuando tienes un problema de salud quizás, ¿no? Entonces ahí es donde te da el punto, ¿no? Pero sí, es verdad que vuelves y yo siempre lo digo, creo que soy mucho más útil allí que aquí.
Aquí hay muchos dentistas, hay mucha gente que Sí. aquí cualquiera le pasa algo y te lo solucionan rápido. Yo allí voy y si le doy a un niño con fiebrón Te sientes un más útil, antibiótico te y le sientes quitas más un... útil. y le drenas ahí un acceso que le has quitado una muela y que estaba un niño... Yo me acuerdo de uno que Haces estaba algo realmente ardiendo, importante, ¿no? ardiendo, pero hirviendo, que me quemaba la mano de tocarle. Con un no podía ni abrir la boca, un cordal, se lo quitamos, antibiótico, el niño... Y eres útil, ahí eres útil, porque si no el niño a lo mejor se hubiera muerto ahí, directamente. Claro. Aquí te pasa, es que no llegas a que te pase eso. Entonces, la utilidad que tú tienes allí es mucho mayor. Sí, sí. Ya. Además a todos los Satisfacción niveles, ¿eh? también. No, dentistas y cualquier persona. Hay mucha gente, los dentistas tenemos al fin y al cabo un trabajo muy Directo, ¿no? muy directo y tienes un impacto y lo haces también aquí. Pero hay mucha gente, muchas profesiones que te lo dicen y dicen, yo es que trabajo en una oficina pasando datos de no sé qué y no veo la utilidad de mi trabajo. Y cuando llego allí, resulta que estoy ayudando a un dentista a limpiar instrumental, O a pasar estoy a un niño, pasando a darle la fichas, manita a un niño, pasando no sé ya qué, está. veo que mi trabajo tiene un Te sientes impacto, útil ¿no? ahí y la con una utilidad es cosita mayor. pequeñita, ¿no? Sí, sí. Vale, chicos, ojo, muchísimas gracias por explicarnos todo tan bien. Creo que ahora, bueno, yo también, porque creo que nos habéis explicado diferentes formas de ayudar, que no siempre pasan por irnos lejos, que creo que es lo que se piensa a priori, ¿no? Y yo creo que ahora para terminar sí que me gustaría que nos dijeseis cómo nos podemos dirigir tanto a Dental Cop, perdón, que siempre digo Cop, Dental Cop o Human Human, Cop. Human, ¿no? Es Human. Human Cop, ahora Human es Cop. tuyo, ¿no? Ahora es lo que se O comentaba antes, un Human poco o es Human. desde Dental Cop como en Mauritania, el proyecto es global y es Human Cop. Es Human Cop. Claro. Human. Es que cuando fue, perdón, es que cuando Sí. fue el cambio fue cuando fui yo, que estabais... Estábamos ahí con el Estaba nombre, buscando estabas con el nombre. El nombre. Y decíamos todos, pues podía llamarse... Y te acuerdas que Todos yo se decía, miraban. no sé, te acuerdas que decía, yo quiero llamarlo Todo Cop, Todo que sirve Cop, para todo. Todo Cop. Y me decían, no, estás loco, no sé qué. Bueno, Pero bueno, Me acuerdo que estaba con el cambio me convencieron, ¿no? Ignacio con el cambio de nombre, aquella vez que fue cuando fui yo. pues chicos, yo quería que nos dijeseis cómo otros, o sea, como otros odontólogos, no, cómo la gente que nos está escuchando, odontólogos, puede contactar con vosotros. Me A ver, imagino que nosotros a través de tenemos- las redes sociales. Tenemos la web, tenemos las redes sociales, la web es onghumancop.org Vale, y luego en redes creo que es humancop.org o ONG Humancop. vale. Y bueno, ahí hay toda la información, ahí hay unos formularios que uno puede, en la web por ejemplo es de hazte voluntario y entonces ahí directamente se escribe y lo contestamos inmediatamente y se le da la información precisa sobre las campañas que tengamos. Pues te toca. Yo me río porque estoy mucho menos evolucionado que Ignacio en este sentido. Una llamadita por burocrático, teléfono. Y voy más... Pero ojo, a veces es mucho más personal y más directo, que es lo que al fin y al cabo Seguramente lo sea, también pero la es quieren, distinto, la porque gente yo ahora mismo vamos a hacer una asociación nueva en enero y bueno, yo ahora mismo tengo mi Instagram. Claro, te pueden escribir por... Sí, ¿vale? y directamente yo eso lo gestiono, veo los equipos y lo hago yo Perfecto. todo. De momento no tengo tanto montaje. ¿Qué es Jesús? Es ¿Qué más? DR López Espinosa. Eso, de López Espinosa. Que además me han obligado a Perfecto. separarlo ahora un poco de mi clínica, mi Vale. clínica de Madrid. tal. Ahí podremos ver cómo Jesús toca la Con mi- guitarra. Ahí se puede ver todas las todo. locuras y luego mi teléfono personal, que lo tiene todo el mundo, pues bueno, Perfecto. también yo lo gestiono directamente así. Muy bien. De momento. De momento. Ya crecerá. Es un proyecto, como Ya hemos dicho. crecerá. Y además me da miedo crecer un poco, porque ¿Sí? creo que se pierde Hay un que poco. tener cuidado, hay Se que tener pierde cuidado. la esencia un poco. Entonces, Vale. cuanto más crezco pero con Hay con que, hay miedo. que mantener el equilibrio Sí. y es complicado, ¿eh? Es muy complicado. No sé, Entonces, es todo crece pero y si uno ojalá tiene la que sí, conciencia y sabe de dónde viene y tal, Hay que intentarlo. Pero Sí. bueno, yo de momento estoy ahí a nivel más familiar. Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias, Gracias a por ti. vuestro Gracias a tiempo vosotros. y por enseñarnos todo esto que nos habéis enseñado. pues nada. Muchas encantado. gracias. Gracias.